Cada vez que hay elecciones y los partidos presentan su lista de candidatos, se vuelve a repetir un viejo cuestionamiento. ¿Por qué votar una lista de desconocidos, un bloque homogéneo de desconocidos, cuando queremos votar por personas que conocemos y confiamos? La idea que sostiene esto es un principio digno de tener en cuenta, que es la confianza. Lo importante es que la cuestión es que queremos encontrar personas en las que confiemos, pero tenemos que pasar al siguiente paso, preguntarnos: las personas que confiamos, todos conocemos a algunas personas en las que confiamos, pero resulta que esas personas no manifestaron intención de ser elegidas, no se presentaron como candidatas para ser elegidas para algo. Entonces el siguiente paso sería preguntarnos qué hacemos para encontrarlas, para que veamos personas concretas de carne y hueso y las elijamos porque confiamos en ellas. Y ahí nos damos cuenta de que no estamos acostumbrados a ir a un sitio donde nos encontremos con otras personas, donde haya alguien que desea ser elegido y se presenta ante sus vecinos para que sus vecinos lo conozcan. De ahí que estamos pensando algo que no hacemos nada para concretarlo. Queremos elegir personas en las que confiemos, pero no vamos a ningún sitio a donde verles la cara a esas personas. La consecuencia es que ese camino de encontrar personas confiables no lo estamos ejecutando. Decimos que quisiéramos elegir personas conocidas y confiables, pero no estamos siguiendo ningún paso para encontrarnos con esas personas confiables. No hay una manera concreta, práctica, habitual, en que la gente se encuentre con personas confiables a las que elegir como representantes. Si damos este paso, incluso si pasara esto, si fueran muchos vecinos a encontrarse en un sitio donde van a conocer posibles candidatos para confiar en ellos y votarlos, el siguiente paso sería que a la cualidad de persona confiable tenemos que agregar la especificación de persona confiable. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Porque lo importante es que cada uno sea confiable para esa tarea que queremos encomendarle. Por ejemplo, si queremos que alguien nos administre un sistema informático, si queremos que alguien realice una intervención quirúrgica sobre nosotros, no alcanza con elegir a alguien que es honesto y nunca robó. No basta con eso. Queremos que sea confiable para una determinada tarea. Entonces, si lo que tenemos que elegir es personas confiables para una determinada tarea, para ser parte del gobierno o ser parte del poder legislativo que va a votar las leyes que harán que nuestro país funcione bien, el siguiente paso es preguntarnos: ¿qué nos parece a nosotros que el país necesita para funcionar bien? Las personas confiables son confiables para algo determinado. No solo tenemos que saber elegir a alguien que sabe de algo, sino nosotros tenemos que saber que esa persona sabe. E inevitablemente, para elegir tenemos que saber nosotros. Ahí está el problema, que quizás no lo pensamos lo suficiente. Cuando nos ponemos a pensar si queremos realmente hacerlo y pensamos qué es lo que necesita el país para funcionar mejor, empezaremos a encontrar ideas, a probar ideas. Tal vez nos equivoquemos, tal vez no todos pensemos lo mismo, pero lo importante es tomarse el trabajo de buscarlas, de entenderlas y de ver qué pasa cuando se probaron esas ideas en alguna sociedad, si realmente mejoraron las cosas. Suponiendo que lo hagamos bien,
que eso es lo que necesitamos, hacer eso bien hecho para ser ciudadanos que deciden bien sobre su propio futuro. Suponiendo que lo hagamos, llegaremos a tener un conjunto de ideas, algunas ideas definidas sobre qué hace falta hacer con el país. Y cuando tengamos ese grupo de ideas, ese conjunto de ideas de lo que nos parece bueno para decidir, para gobernar y para hacer leyes en el país, nos daremos cuenta de que esas ideas, ese algo que pensamos que hay que hacer, se parece mucho a eso que llamamos ideas de un partido. De ahí que estemos en este mundo, en estas sociedades, preocupándonos por qué queremos, preocupándonos por los resultados, qué queremos que pase en el país, pero no nos preocupamos, no nos preguntamos cómo alcanzar esos resultados, qué hacer para alcanzar esos resultados. Cuando tengamos esa idea, nos daremos cuenta de que eso que determina qué hacer, qué ideas aplicar, justamente son los partidos. Un partido es una propuesta de ideas para aplicar a la sociedad. Y ahí tenemos el problema. Quizás hay mucha adherencia a votar personas porque es fácil, las personas las vemos con los ojos. La gente tiende a entusiasmarse con personas físicas de carne y hueso y no tiende a entusiasmarse con pensamientos. El pensamiento es poco atractivo para la mayoría de la gente, pero es necesario para aplicar ideas sobre la sociedad para que la sociedad funcione bien. Si primero no hicimos ese ejercicio de encontrar personas en un lugar para verlas con nuestros propios ojos y elegirlas, y por otro lado no pensamos que tienen que ser confiables para qué, y por otro lado no pensamos cuáles son las ideas, cuáles son las aplicaciones, las propuestas que hay que aplicar en la sociedad para que funcione mejor, no estamos haciendo nuestro trabajo. Queremos el resultado, pero no estamos haciendo nuestra parte, porque en las sociedades actuales el mundo aprendió que tienen que decidir los ciudadanos. Y nosotros, los ciudadanos, miramos el tema, pero no lo pensamos muy a fondo. Hay pocas personas que lo piensan. Lo necesario es preocuparse por eso, y justamente cuando uno se preocupó por ideas a aplicar, uno se da cuenta que ahí tiene sentido votar por ideas y no tiene tanto sentido, no es tan necesario preocuparse por personas. De todos modos, si hay quien se preocupa por personas, se pueden crear sistemas electorales para todos los gustos, porque hay países donde se vota la mitad de los representantes del Congreso mediante el voto a un partido y la otra mitad mediante la elección de personas concretas. Se hacen circunscripciones pequeñas donde se elige una sola persona y los conocidos que están cerca de ese lugar votan a una persona. También se puede hacer eso. Por lo tanto, hay para todos los gustos. Lo importante es que ese menosprecio general de votar partidos en vez de votar personas viene de la poca costumbre, de la poca preocupación de preguntarse por qué gana un partido, qué es un partido. Justamente se desprecia un poco ese tema porque no se sabe qué es un partido o no se pensó que es un partido. Muchas veces vemos que en un determinado país gana un partido y después de un tiempo gana otro. Y eso no es porque la gente cambió de idea, sino simplemente porque hay otra persona representando ese otro partido y a la gente le gusta más esa persona. Por eso tendemos a elegir lo visible, lo perceptible en forma de personas de carne y hueso, pero tendemos a pensar poco las ideas. Y tenemos que preocuparnos. Si realmente vemos que en el mundo hay países que funcionan mejor que otros y siempre nos preocupamos que quisiéramos que nuestro país funcionara como esos que andan tan bien, si nos fijamos, si nos observamos qué pasa, es que en esos países
La mayoría de la gente tiene una cultura, una actitud mental y moral, una idea clara de cómo tiene que funcionar la sociedad. Por lo menos en una amplia mayoría hay gente que la tiene, y por eso la sociedad funciona mejor. La sociedad y los problemas o las soluciones que tenga surgen de qué piensa la gente, qué piensa la mayoría de la gente. Cuando la mayoría de la gente tiene mejores ideas, mejores costumbres y mejores actitudes morales, habrá una sociedad que funcione mejor. Por lo tanto, el desafío es encontrar cuáles son las mejores ideas y propuestas. Evidentemente veremos que en esto hay muchas discusiones. Lo importante es, en vez de decir cuáles son las mejores ideas y propuestas, es mejor proponer que cada uno las descubra, que cada uno investigue, piense, reflexione sobre la sociedad y se dé cuenta de cuáles son las mejores ideas y propuestas. Eso es nuestro trabajo como ciudadanos, y justamente cuando tengamos claras esas ideas, nos daremos cuenta que no era tan importante elegir personas concretas, sino actitudes, ideas y definiciones. En la medida que nos propongamos, podremos aprender esas ideas. Y si nos dedicamos a aprenderlo, justamente encontrando las respuestas, nos daremos cuenta que eso es lo más decisivo, que eso es lo que necesitamos. Porque vivir bien en este mundo depende precisamente de qué elegimos para organizar la sociedad en que estamos. Vale la pena preocuparse, porque de eso depende nuestra vida.